se escucha bien. Ahora sí. Ahora me escucho yo. Yo sí que os oigo bien, lo que no sé si me escucháis vosotros. Por fin, por fin. Bueno, gracias a todos, a los técnicos, que esto es muy difícil, los que trabajamos en televisión lo sabemos. Y antes que nada, gracias por ese aplauso que me habéis dado, pero sobre todo por la invitación a este foro emblemático de la libertad de pensamiento y expresión, que yo creo personalmente que es lo que este conflicto, el palestino-israelí, necesita para ser entendido. Un conflicto que es complejo, en el que creo que hay que evitar caer en el maniqueísmo tan fácil de buenos y malos, y para eso es necesaria una contextualización que sería aquí demasiado larga, pero que yo resumiría en que estamos hablando de un conflicto largo, asimétrico, en el que hay una potencia ocupante y un pueblo ocupado. Y esa es una realidad que una parte del conflicto, la más fuerte y poderosa, intenta obviar a menudo para acusar a la otra, igual que en la otra también hay quienes desde los extremos intentan negar una realidad que ya existe, como es el Estado de Israel aceptado por la ONU y la comunidad internacional. Todas las generalizaciones son peligrosas, incluso esta, y por eso creo que hay que diferenciar entre los pueblos. ¿Qué ha pasado? Venga, ¿Me oís bien? sigue. Sí. Por ejemplo, os decía que los peores efectos de la ocupación en Cisjordania y en Hebrón yo los he podido conocer gracias a un activista israelí, Yehuda Shaul, de Breaking the Silence, que como otros pacifistas israelíes dedican gran parte de su vida a la lucha por los derechos humanos de los palestinos y que trabaja codo a codo con otro activista palestino, Issa Amro, que tantas veces ha sido detenido y que es un valiente que cada viernes pide que el centro de Hebrón se abra a los palestinos, que desde hace décadas no pueden pisar la calle Shuhada, su calle principal. El título de esta mesa redonda, Derechos Humanos, Ayuda Humanitaria y Reconstrucción de Palestina, resume los desafíos a los que en estos momentos se enfrenta la devastada Franja de Gaza. Desde que empezó el conflicto hace más de 6 décadas, el Estado de Israel ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos. En Cisjordania, la población está sometida a la humillación constante de los checkpoints o los puestos de control, con un muro de separación, con ataques de colonos a su integridad física, a sus olivos, etcétera, sometidos a constantes detenciones y encarcelamientos sin juicio y sin cargos, y muchos otros ejemplos. Y en la Franja de Gaza, desde la retirada israelí de 2005, ya no se dan estos abusos, pero se dan otros. El 1.800.000 personas que viven en Gaza están sometidas a un bloqueo y a una serie constante. No tienen libertad de movimiento, ni de comercio, ni de ningún otro tipo. Ni siquiera tienen agua potable o electricidad todas las horas del día, ni siquiera tampoco todos los días. Yo diría que los gazatíes están en una gran cárcel cuya llave tiene en estos momentos el Estado de Israel, pero que ese no es su único carcelero. En los 3 años que yo llevo aquí, como corresponsal de Oriente Medio, de Televisión Española, he visto cómo los derechos y libertades se han recortado en Gaza, en la franja. La libertad de expresión jamás intenta controlar a los medios, la situación de la mujer es mucho peor que hace 3 años, la mayoría de ciudadanos tienen miedo de hablar en público en contra del gobierno islamista o de las milicias, y son cada vez menos las voces independientes que se atreven a hablar ante nuestra Cámara, sobre todo después de las ejecuciones sumarias que hemos visto hace poco. Los niños y los jóvenes están sometidos a una violencia constante, han sufrido 3 guerras con 3 ofensivas militares israelíes en menos de 6 años, y desde las escuelas les inculca además que deben luchar con las armas. Creo que ese círculo de violencia solo lleva a más violencia, la historia lo demuestra, y tanto Hamas como el gobierno de Netanyahu lo saben bien, se necesitan y se retroalimentan. Mientras tanto, la comunidad internacional, con una ONU que necesita una profunda transformación, se queda de brazos cruzados soportando las presiones israelíes y desoyendo las necesidades del pueblo palestino, que empiezan por un Estado y acaban, creo yo, por una democracia. Yo misma he sufrido esas presiones indirectas a través de la portavoz de la Embajada israelí en Madrid, Hamut al-Rogel, como muchos sabéis, que escribió en Facebook bajo el título de Activismo versus Periodismo. Llegó a decir que soy activista de Hamas por retransmisión de sus mensajes y que incluso elijo los escenarios y los personajes de Gaza para generar dramatismo en mis crónicas. A ella y a todos los que piensan como ella
muchos de ellos me siguen acosando por las redes sociales, por cierto, les contesto lo que yo ya le dije: nuestro periodismo, señora, contra su activismo. Si cualquiera se da un paseo por Gaza, verá que no es necesario elegir escenarios, porque casi toda la franja está devastada de una forma que recuerda los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Que no hay que buscar personajes, porque en estos momentos hay más de 1 millón de dramas que salen a todos sin buscarlos. Que lo único que hicimos, mi equipo palestino y yo, fue poner nuestra cámara y nuestro micrófono, nuestras únicas armas, ante quienes normalmente no tienen voz. Eso es el periodismo humano en el que creo, y no en el que dice lo que los políticos quieren, sino en el que molesta y revuelve las entrañas porque nos hace enfrentarnos a nuestros errores y a la crueldad que puede llegar a tener el ser humano, el que la comete por acción y el que podría evitarlo por omisión. Creo que Gaza y Palestina necesitan derechos humanos, urgente ayuda humanitaria y una ingente labor de reconstrucción, pero sobre todo necesitan que esta barbaridad, 2.140 muertos, más de 11.000 heridos, casi 3/4 partes de los muertos son civiles y entre ellos hay más de 500 niños, necesita sobre todo que esta barbaridad no se repita. Necesita que la población civil palestina y la población civil israelí puedan vivir en paz, sin una amenaza constante. Y eso pasa porque la comunidad internacional entienda que Israel y Palestina no están en igualdad de condiciones para negociar y que quizás Estados Unidos no sea la parte más neutral para mediar, tampoco el Egipto de Al-Sisi, que tiene a periodistas encarcelados y ha sufrido una enorme regresión en materia de derechos humanos. Y que quizás ya ha llegado la hora de que todos y cada uno de nosotros asumamos que como ciudadanos tenemos un poder, el de la opinión pública, para exigir a nuestros gobernantes y a la comunidad internacional que pongan fin a este conflicto para que israelíes y palestinos puedan vivir en paz y para que el pueblo palestino tenga los mismos derechos que cualquiera de nosotros, desde el más básico, como es el derecho a la vida, hasta otros, como elegir dónde quiere uno pasar sus vacaciones. Yo mañana empiezo las mías y me gustaría que, igual que puedo invitar a mis amigos de cualquier país, incluidos a los de Israel, mis amigos de Gaza también pudieran venir a verme libremente a España o aquí a Jerusalén. Y aprovecho esta ocasión para agradecer públicamente a mi equipo en Gaza. Perdonad, pero me emociono. Aprovecho esta ocasión que me brindáis para agradecer públicamente a mi equipo en Gaza, a Hatem, a Ibrahim y especialmente al Cámara Neval y a muchos otros gazatíes esa lección de vida que me han dado en este mes y medio. Cómo, en medio del infierno, todavía se puede mantener la sonrisa y la esperanza por un futuro mejor. Después de un acuerdo que ha puesto fin a 50 días sangrientos de enfrentamiento armado, pero que no acaba con el bloqueo ni con todos los problemas que sufren los palestinos, muchos de ellos me siguen comentando que están agotados, están exhaustos. Espero que entre todos no nos olvidemos de este conflicto, de que sigue, y que hagamos todo lo que esté en nuestra mano por ponerle fin de manera pacífica y porque se respete el derecho internacional. Creo en el diálogo, no en las armas, y convendría recordar que las industrias armamentísticas son las únicas que han salido ganando en esta guerra. Por mucho que los líderes de los dos bandos, tanto Netanyahu ayer como Hamas anteayer, intenten proclamarse vencedores, no hay nada que celebrar cuando se pierden vidas humanas y otras se truncan para siempre. Gracias. Muchas gracias, querida Yolanda. Nos has descrito como nadie cómo estaba sufriendo el pueblo palestino, los crueles hachazos genocidas y cómo estaba siendo devastada la tierra palestina. Tengo dos preguntas para ti. Una dice que si has sido presionada por el Gobierno español por no decir lo que pasa realmente en Gaza, por no decir o por decir lo que pasa realmente en Gaza. Bueno, yo
tengo que reconoceros, primero, ante todo, yo aprobé una oposición y estoy en Televisión Española por méritos propios y me nombraron corresponsal porque había cubierto las primaveras árabes en Túnez, también parte en Egipto, en Yemen y luego vine aquí. Yo no he recibido ninguna presión directa de ningún gobierno. Quiero decir que lo que ocurrió fue que cuando la situación de seguridad se puso más difícil, el gobierno español, como ha hecho en otras ocasiones ante otros conflictos, recomendó a los medios españoles que saliéramos de aquí, sobre todo a partir del día en que Israel dijo que no se hacía cargo de nuestra seguridad, algo que ya dijo en la última guerra en la que también estuve. A partir de ahí, el gobierno español decidió llamar personalmente a los presidentes de los medios para pedir que saliéramos. Y a partir de ahí, el presidente de Radio Televisión Española y la dirección de informativos me pidió que saliera, algo que yo intenté resistir durante mucho tiempo, aguanté bastantes más días allí, entre otras cosas, porque por mi propia seguridad salir era incluso más peligroso que quedarme, porque tenía que salir por el norte, que era el frente más peligroso de todos. Presiones indirectas supongo que ha podido haber, como la que hubo por parte de la embajada israelí. No ha habido ninguna queja formal al gobierno español, no ha habido ninguna queja formal a Radio Televisión Española y yo quiero decir ante todos que he podido ejercer con total libertad mi trabajo como lo estoy ejerciendo en los 3 años que estoy aquí, tanto por Israel como en Palestina, en Gaza con Hamas o en Cisjordania con la Autoridad Palestina. Nunca nadie me ha dicho lo que tengo que decir, porque supongo que ese día dejaría de ser corresponsal aquí. Gracias. La otra pregunta creo que ya un poco la has dicho tú, pero me dicen que si crees que el alto el fuego es más de lo mismo. Desgraciadamente, podemos decir que el alto el fuego que se ha conseguido se podía haber ahorrado más de 2.000 vidas, porque el acuerdo que se ha aceptado no solo Hamas, sino todas las facciones palestinas. Recordemos que en el Cairo estaban Al-Fatah, Hamas, la Yihad Islámica y otros grupos palestinos. Y el que Hamas fue el que más se opuso hasta el final. Lo que ha acabado aceptando es lo mismo que Egipto ofrecía cuando solo había 200 muertos. Luego, es muy triste y penoso que se empleen las armas para conseguir algo que se acabó consiguiendo con negociaciones en una mesa. Quiero reivindicar eso. Y también me parece muy triste que se juegue con las vidas de los seres humanos civiles y sobre todo con las de niños inocentes, como se ha jugado. Y creo que los líderes de los dos han jugado con esas vidas. Unos con más fuerza, otros con menos. Lo he dicho, es un conflicto asimétrico, pero creo que esto es una guerra en la que los dos bandos disparan de fuerza, motivación. Quizás puedan tener una causa más justa que otra. A mi fin no me justifica los medios y creo que, como he dicho antes, todos, absolutamente todos, deberíamos intentar hacer lo posible por poner fin a este conflicto, que están sufriendo sobre todo dos poblaciones civiles y especialmente la población palestina. Hay un dicho árabe que dice que la vida no te traiga todo aquello que puedas soportar, y yo siempre pienso que lo dijo un palestino. Y quisiera daros las gracias porque creo que es necesario que la gente debata, que la gente sea valiente, que luche por los ideales. Y sobre todo quiero agradecer a toda la gente que desde ahí también me habéis apoyado y habéis apoyado al pueblo palestino con vuestras manifestaciones. Yo a mi equipo le enseñaba las fotos y le enseñaba los vídeos que colgaban en internet todos los manifestantes en España pidiendo paz y pidiendo fin a la ofensiva israelí. Creo que todos podríamos haber hecho mucho más porque esto se evitara, y aunque
me siento satisfecha por el reconocimiento a mi trabajo. Siempre me queda algo de frustración por pensar que, a pesar de todo, no hemos evitado que muera tanta gente. De acuerdo, muchísimas gracias. Eres muy brava, muy valiente. Te deseo un buen viaje y te invito a estar físicamente en este salón, como tú decías, tan emblemático, y es verdad, contigo. Haremos algo juntos y quizás también con parte de la mesa que hay aquí, o los que puedan viajar, que han venido desde muy lejos. Toda la mesa te despide con muchísimo cariño y también el público. Gracias por estar aquí. Hasta otra.